Y bueno, procedo a presentaros a los ponentes. Como pudisteis ver por el cartel de presentación, tenemos al compañero Antonio Jesús Pozo, que es liberado del Sindicato de Málaga, que nos va a hablar del CPP, las vacaciones, las excedencias y permisos. Y luego, a continuación, Ana Grijalvo, abogada de FESIE, nos va a hablar sobre jornada, horario y calendario laboral. Al finalizar cada una de las exposiciones, si os parece, por hacerlo con un orden un poco más completo, procederemos a resolver todas las dudas que podéis plantear tanto a través del chat como levantando la mano sin problema, pues irán atendiendo nuestros compañeros las distintas dudas que surjan. Vale, pues sin más te doy la palabra, Antonio. Cuando quieras puedes empezar con la exposición. Nada, muchas gracias. En primer lugar, dar la bienvenida a todos los participantes que se vayan incorporando, a los que estamos. Esperemos que esta jornada, pues bueno, sea de grado para todos, de aprendizaje, de un poco mejorar, pues bueno, aquellos cositos aspectos que a lo mejor, bueno, pues no hemos alcanzado o nos gusta que sea recordado. En primer lugar, voy a poner ya la presentación para que lo vayamos teniendo. Creo que se ve todo bien, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Pues empezamos. Cuando hablamos de vacaciones, permisos y excedencias, no estamos hablando de tecnicismos lejanos. Estamos hablando de tiempo de vida. Cada artículo del convenio, cada plazo y cada derecho recogido en la ley determina si una persona podrá cuidar a sus hijos sin miedo a perder su trabajo, acompañar a un familiar enfermo sin renunciar a ingresos o simplemente organizar su descanso con dignidad. En el ámbito de la educación infantil, como todos sabemos, estos derechos adquieren un peso especial. Plantillas mayoritariamente feminizadas, salarios ajustados, como hemos estado negociando, jornadas intensas y una enorme carga emocional. Aquí conocer bien la norma no es accesorio, es la diferencia entre ejercer un derecho o que quede en el cajón por desconocimiento. Aquí tenemos lo primero, vamos a convertir el convenio en una guía útil, que es lo que vamos a pretender en esta pequeña jornada. Pues, en primer lugar, vamos a hablar sobre las vacaciones, los permisos de conciliación y excedencia y, por último, el CPP, que es el complemento de desarrollo y perfeccionamiento profesional. La idea central no es conocer el convenio, no es memorizar artículos, es saber qué hacer cuando lo necesitamos en momentos puntuales. En primer lugar, tenemos ahí las vacaciones, el artículo 35, que nos dice que tenemos todos los trabajadores, tienen un mes, más esos 10 días laborales que sabemos siempre que preferiblemente es en agosto, y esos 10 días que siempre estamos intentando, o hay veces que se confunden con el tema de asuntos propios, no están dentro de las vacaciones. Y eso es una de las cosas importantes a trabajar con, pues bueno, pues con la dirección a la hora de hacer nuestro calendario laboral. Lo que hay que recordar, pues evidentemente, como he dicho, es un mes por cada año completo de servicio, preferentemente en verano, 10 días laborables distribuidos durante el año, preferentemente en Navidad, Semana Santa y verano. Y los turnos posibles, la empresa puede organizar turnos para mantener el servicio del centro, es decir, esos turnos que va comprendido desde que abre la escuela infantil hasta su cierre. Como se le dice aquí abajo, vacaciones sí, pero siempre con organización del centro y por supuesto, y importantísimo, el calendario claro para que después no haya confusiones. En las vacaciones, aquí hay que distinguir, sobre todo, dejar las cosas dos situaciones muy claras, ¿vale? En primer lugar, cese durante el año, derecho a la parte proporcional según el tiempo trabajado. Y luego aquí tenemos dos incapacidades temporales, una que es por embarazo, parto o lactancia y otra por otras contingencias comunes. En la primera incapacidad temporal, cuando tenemos que es por embarazo, se disfruta después, aunque haya terminado el año natural. Esa es la única excepción. Y por otro lado, tenemos la incapacidad temporal por contingencia, que se pueden disfrutar tras el alta con el límite de 18 meses. En otro apartado tenemos las enfermedades, permiso y conciliación. En el artículo 36 aparece lo que son los permisos retribuidos. Artículo 37, permiso sin sueldo. Artículo 38, incapacidad temporal. Y artículo 39, la conciliación.
En el primero, permisos retribuidos más habituales que solemos utilizar, con previso y justificación cuando corresponde, evidentemente. Por ejemplo, el primero, matrimonio, pareja de 8, tenemos los 15 días naturales, con un previso mínimo de 15 días. Otro permiso es por hospitalización, enfermedad grave o intervención, que son 5 días laborables, familiares hasta segundo grado, pareja de hecho y convivientes. Luego tenemos por fallecimiento, que son los 3 días laborables, y se añade 2 más si el desplazamiento o el sitio es fuera de la localidad en la que ha ocurrido el hecho. Y por último tenemos el traslado a domicilio, que es 1 día laborable y con un preaviso de 15 días. Ay, perdón. Vamos a ver aquí. Ahora, aquí. Uy, salta del... no sé por qué. Vale, otro permiso que también cuenta, por ejemplo, son en la vida diaria del centro, que es un deber inexcusable público o personal, tiempo necesario, función sindical o representación, según normativa que exista en ese momento, la boda familiar hasta segundo grado o un día laborable. Consultorio médico de la Seguridad Social, tiempo necesario. Aquí se destaca siempre que es de la Seguridad Social, no un médico privado, porque suelen dar problemas, además lo resalta claramente en el convenio. Cuidado y salud de emergencia, pues exámenes prenatales, preparación al parto y adopciones, el tiempo necesario, una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso, hasta 4 días, o posible prórroga mientras dure el hecho. Donación de órganos o tejidos, tiempo indispensable, fuerza mayor familiar, 4 días o equivalente a las horas correspondientes. Vale. Luego tenemos los artículos 37, que es cuando un derecho cambia de formato, es decir, tenemos el permiso no retribuido, que ahí ya es el permiso sin sueldo en capacidad temporal. El permiso no retribuido, pues tenemos hasta 15 días al año de permiso sin sueldo y, como hemos dicho anteriormente, tiene que haber un solicitarlo al menos con 15 días de preaviso. La incapacidad temporal, esto sí es importante, que hay veces que no caemos en la cuenta, los 3 primeros meses se complementa hasta el 100% de la retribución salarial mensual del convenio. Ahí, justo con las pagas extras y demás. El límite clave, pues no puede colocarse inmediatamente, es decir, los permisos que tenemos aquí, los de los permisos retribuidos, inmediatamente antes o después de unas vacaciones disfrutadas. Este complemento no se abona en las pagas extraordinarias. En el artículo 39 tenemos ahí la suspensión de reducción de jornadas más relevantes para proteger la vida familiar. Por ejemplo, el nacimiento, adopción, que tenemos las 16 semanas, de las cuales las 6 primeras son obligatorias jornadas completas tras el parto. Después tenemos el cuidado del lactante, que es 1 hora o se divide en 2 media hora o acumulación jornada, hasta que el niño cumpla los 9 meses, con su puesto de extensión, siempre y cuando se llegue a un acuerdo. Por último, tenemos la reducción por cuidado, que está pues entre 1/8 y la mitad de la jornada, hasta que el menor cumpla 12 años o persona con discapacidad que no trabaje. Situaciones especiales que tenemos aquí, bueno, pues estos son casuísticas, pero que, bueno, pues hay que tener también en cuenta. Por ejemplo, el menor con enfermedad grave, que se puede reducir entre el 50 y casi el 100% en supuestos previstos, como por ejemplo, como viene ahí, cáncer, enfermedades graves, hospitalización de larga duración y cuidado directo. Un nacimiento prematuro, hospitalización, debe ausentarse 1 hora y la posibilidad de reducir la jornada pues hasta 2 horas con disminución proporcional. Y por último tenemos lo de la violencia de género, violencia sexual y terrorismo. Medidas para protección o asistencia social integral con adaptación, reducción y trabajo a distancia si procede. Tenemos ahora en el siguiente articulado, en el capítulo 11, entre los artículos 43 y 49, tenemos lo que es la distinta excedencia y la importancia del reingreso al puesto de trabajo, que siempre hay que tener en cuenta eso. La primera tipo de excedencias que tenemos, pues la forzosa, que reserva el puesto, el cuidado de un hijo hasta cumplir los 3 años, el cuidado de un familiar hasta 2 años y la voluntaria, que va de 4 meses a 5 años de duración. En las causas principales, pues bueno, pues cargos públicos que impide asistir al trabajo, enfermedades tras 18 meses que tiene por incapacidad temporal, funciones sindicales, perfeccionamiento profesional o incluso el periodo de gestación.
En esto sí hay una reserva del puesto y computa la antigüedad y la recuperación al centro. Cuidado, ahí la plazo de vuelta al desaparecer la causa, la persona trabajadora tiene 30 días naturales para reincorporarse en el momento de que se ha excedido su excedencia en este caso. Otro por excedencia por cuidado, cuando la prioridad temporal es cuidar a un bebé pues, no superior a 3 años, computa antigüedad, puede disfrutarse de forma fraccionada y es un derecho individual de cada uno de los trabajadores. El cuidado de un familiar, pues no superior a 2 años, para atender al cónyuge, pareja de hecho o familiar de segundo grado de consanguinidad. En esta excedencia voluntaria de reingreso, pues aquí el plazo de solicitud formas son determinantes. Por ejemplo, la antigüedad pues tiene que tener 1 año en el centro para poder solicitarla. La duración, como hemos dicho anteriormente, pues va desde los 4 meses hasta los 5 años. Y el límite es que no haberla disfrutado en los 4 años anteriores. Y el reingreso, pues solicitar los 30 días antes de la incorporación. Destaco aquí en rojo que si no se solicita el reingreso en tiempo y forma, pues le da a entender a la empresa que tu causa baja voluntaria. En este apartado, el complemento de desarrollo de perfeccionamiento es un complemento de desarrollo que sustituye al antiguo sistema de trienio y como tiene como finalidad retribuir la permanencia en la empresa vinculada al desarrollo profesional. El CPP forma parte de una estructura salarial del convenio y no es un complemento voluntario ni discrecional. ¿De qué depende ese CPP? Pues no, el CPP no depende únicamente del tiempo de antigüedad, sino de un sistema mixto que combina entre la permanencia en la empresa y la realización de determinadas horas de formación asociada a cada tramo del CPP. La formación debe ser ofertada por la empresa. Siempre, si la empresa no oferta dicha formación, el CPP no puede verse bloqueado por causa imputable a la misma. La formación, pues depende, cada tramo del complemento CPP lleva asociado unas horas de formación, conforme al artículo que hemos dicho, estamos viendo el 59 y el 60 del convenio. En ella se distribuye pues, entre las 60 horas de formación para los grupos 1, excepto el auxiliar de apoyo, 45 horas de formación para el grupo 2 y, por último, 18 horas de formación para el grupo 3 y aquí entraría el auxiliar de apoyo. Si la empresa pues, no oferta la formación necesaria, el derecho del CPP no puede verse afectado. La formación puede realizarse o fuera del horario dicho habitual, pero debe computarse dentro de la jornada anual máxima establecida en el artículo 14 del convenio o ser compensada. La negativa a realizar formación fuera de esa jornada anual o sin compensación se considera justificada y no puede impedir nuevamente la consolidación de un CPP. La empresa solo puede retrasar la conciliación de un tramo del CPP cuando acredita fehacientemente que ha ofertado la formación correspondiente en condiciones correctas. Es decir, que dentro de sus 3 años pues ha ofertado y la persona pues se ha negado de hacerla y, por tanto, en ese caso sí se puede negar de tener un complemento adicional. El CPP, ¿cómo se solicita? Pues lo puede solicitar en cualquier momento, pero la solicitud debe incluir el reconocimiento del número de CPP conforme a la antigüedad, la acreditación de la formación ofertada por la empresa, la regularización del complemento en nómina y el abono de atraso dentro del plazo legal de prescripción de 1 año, que es donde justifica los 3 años anteriormente. Evidentemente, el impacto económico mensual y anual, ya que se abona en todas las mensualidades y en las pagas extraordinarias, hay distintas cuantías dependiendo del grupo en que se encuentra cada una de las trabajadoras. Por tanto, el CPP es un derecho salarial regulado por convenio, vinculado a permanencia y formación. La empresa no puede impedir su cobro sin acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de la formación. Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar su reconocimiento y el abono correspondiente. Realmente, aquí
os dejo una pequeña, lo he puesto ahí como chuleta final de las 10 ideas que deben quedarse de todo esto que hemos intentado aglutinar de una forma rápida y que, bueno, pues que no sea tampoco el tostón. La primera, vacaciones, 1 mes más 10 días laborables. Si cesas, tiene vacaciones proporcionales. La incapacidad temporal no hace desaparecer vacaciones. Los permisos retribuidos siempre avisar y justificar. La hospitalización, enfermedad grave, son 5 días laborables. En los permisos sin sueldo, pues tenemos hasta los 15 días al año. La incapacidad temporal, que aquí siempre lo recalco, siempre, complemento hasta el 100% de los 3 primeros meses. El nacimiento, adopción, acogimiento, pues tenemos las 16 semanas. La excedencia por cuidado de hijo hasta 3 años. Y voluntaria, pedir reingreso 30 días antes. En definitiva, los derechos laborales no se activan solos. Hay que conocerlos, ejercerlos y acompañarlos colectivamente. En vacaciones, la clave está en la planificación y el acuerdo real. En permiso, en vincular correctamente el hecho causante y documentarlo bien. En excedencia, en no perder de vista los plazos, efectos sobre cotización y antigüedad, y en distinguir bien entre reserva de puesto y derecho preferente. Evidentemente, la labor sindical no es solo reaccionar cuando hay un conflicto, es prevenirlo con información clara, vigilancia sistemática y negociación firme. Cada solicitud, cada reincorporación, cada negativa empresarial tiene un marco legal detrás. Cuanto mejor lo manejemos entre todos, más sólidas serán respuestas colectivas. Porque cuando la norma se entiende, el derecho se ejerce. Ahí os dejo yo. Voy a dejar de compartir. Lo he querido hacer un poquito esquemático, rápido y, bueno, pues si después más adelante hay alguna pregunta al respecto, pues evidentemente la intentaremos resolver de la mejor manera posible. Muchas gracias, Antonio. Sí, mira, hay una pregunta. Dice Ana Belén Molina, los permisos por hospitalización de un familiar de primer grado son de 5 días, pero ¿tienen que ser seguidos los días o se pueden coger por separado? Vamos a ver, en el momento de lo que se coge tienen que ser consecutivos. Por eso están los 5 días, pero siempre y cuando esté hospitalizado la persona, cualquier familiar lo puede ir cogiendo. Entonces, pero una vez que se solicita, son 5 días consecutivos. Vale, muchas gracias. En principio no veo más preguntas, pero bueno, si van surgiendo... Ah, mira, escribe Marisa ahora, ¿los 10 días? Entiendo que los 10 días será el tema de vacaciones, el artículo 35, que lo que es, aparte de ese mes, tienen 10 días que junto con los RLT, si lo hubiera en ese caso, la empresa es la que decide a oída de los representantes legales de trabajadores. Nosotros aquí en Andalucía, de esos 10 días, tenemos 4 que son impuestos y el otro impuesto por la Junta de Andalucía y los otros 6 también por la misma dirección. Luego viene ya, pues bueno, la mejor ley, que es el sentido común y el hablar con las direcciones para llegar a un acuerdo entre todas las trabajadoras que tengan esos meses de vacaciones más esos 10 días. Sí, lo que matiza Marisa es si esos 10 días te puede quitar el día de la comunidad educativa. Sí, o sea, está dentro. Nosotros lo teníamos dentro, en Andalucía lo teníamos dentro. Vale, una duda más. Nos pregunta Cristina Tur. ¿La persona conviviente a qué se refiere? A la que está dentro del hogar. Tiene que justificar que está dentro, que está depende de ti. Me imagino que será eso lo que estará intentando decir. Evidentemente, la persona que está contigo y, por tanto, pues tiene ese derecho. Vale, muy bien. Bueno, pues en principio no veo ninguna duda más. Le damos la palabra entonces a Ana Grijalvo para que empiece con la segunda parte de la formación. No se te oye, Ana, tienes que quitar el silencio. Vale, ya. Vale, no, se había colado, no sé, una pregunta, pero si no ya... Ah, sí, mira, la veo aquí ahora. El mes de vacaciones, siendo agosto, son 30 o 31 días.
Vamos a ver, esto es como todo. Ahí tienen eso es hablarlo con la empresa. Evidentemente, el mes de vacaciones son 31 días, porque tenemos 31 días. Lo único es que en los momentos puntuales en alguna escuela te dicen de que vayas el día antes, pero creo que este año o 2 años, entrando los niños el día 3 de septiembre. Por tanto, aconsejamos la empresa que ya tiene, o sea, las direcciones que ya tienen días suficientes para poder adornar y organizar un poquito las clases hasta que venga, en este caso, el alumnado, los niños. Sí, sí. Si el convenio habla del mes de agosto, evidentemente son los 31 días del mes, claro. Vale. Bueno. Perdón. ¿Y el permiso de nacimiento son 16 o 17 semanas? Se amplió aún un día más, me parece a mí. Yo lo tenía puesto con 16 semanas. No sé si ahí ya me pueden pillar. Son 17, sí. Son 17. Más las 2 adicionales hasta que cumpla... Efectivamente, eso se amplió después. Exacto. Sí, ha sido muy reciente. Entonces, correcto. Sí. Es hasta el año y luego 2 más. Y luego están las famosas 4 que siguen sin retribuirse. Exacto. Sí. Vale, pues adelante, Ana. Sí, bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a ver si soy capaz de poner la presentación y lo vamos hablando. Un momento. Aquí. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. ¿Veis modo presentación? ¿Lo veis bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues la parte en la que os voy a hablar es de lo que es la jornada, el horario y el calendario laboral. Son 3 conceptos distintos que tenemos que distinguirlos. Por un lado tenemos lo que es la jornada. La jornada es, lo vamos a ir viendo también a lo largo de la presentación, cuántas horas trabajo en total. El horario es cuándo trabajo. Pues los lunes de tal a tal hora, los miércoles de tal a tal hora. Y en el calendario laboral vamos a poner qué días trabajo y qué días no se trabajan. Ahí se contemplan pues, las vacaciones, los festivos. Vamos a ir viendo. Son 3 conceptos importantes que es fundamental que sepamos distinguirlos. ¿Qué es la jornada laboral? Pues mirad, la jornada laboral es el número de horas que una persona tiene que realizar anualmente, en nuestro caso es por curso escolar, y siempre según nuestro convenio colectivo. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en educación infantil de 0 a 3 años y por lo tanto nos regimos por lo que dice nuestro convenio colectivo. ¿Cómo se expresa la jornada? Pues la podemos expresar semanal, anual o diariamente. Para que os hagáis una idea, ¿qué dice el estatuto? Todos sabemos que el máximo en España es 40 horas semanales. Bueno, el estatuto de los trabajadores marca un máximo y nos dice 40 horas semanales de promedio en cómputo anual. ¿Eso qué quiere decir? Que al año el que se rija por el estatuto trabaja 1.826 horas y 27 minutos aproximadamente, porque es un cálculo que se realiza quitando festivos, sábados, domingos en función de los días que trabajamos. ¿Qué pasa en educación infantil? Pues que nosotros nuestra jornada máxima por curso la establece nuestro convenio. ¿Y cuál es? Pues mirar, depende de si somos maestros, educadores infantiles o el resto de personal que trabaja dentro de este convenio. Los maestros hacen una jornada máxima semanal de 32 horas, que en cómputo anual son 1.398 horas, el educador infantil 38 horas, en cómputo anual 1.661 horas y el resto de personal trabaja una jornada semanal de 39 horas, que son 1.704 horas anuales. Esto es lo que dice nuestro convenio colectivo. Y esto nos lo tenemos que aprender muy bien. ¿Por qué? Porque es el máximo de horas por el cual nos pagan en el convenio. Si resulta, como vamos a ver, que hacemos más horas, pues esas horas constituyen un exceso de jornada que veremos, las tendrán que compensar bien pagándonoslas o mediante compensaciones de tiempo equivalente. Entonces, esta es nuestra jornada, el total de horas, ¿de acuerdo? Dentro de este total de horas, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué actividades computan, nos cuentan para alcanzar ese máximo de horas?
Pues mirar, esto nos lo dice también el convenio colectivo, como todo. El convenio colectivo nos lo regula en el artículo 14 y lo que nos viene a decir es que no se limita lo que es la atención en aula con el menor. No, hay más actividades. ¿Qué actividades son? Se remite a lo que dice el artículo 12, que el artículo 12 lo que hace es, dice, por cada categoría, qué funciones tienen que desarrollar. Los maestros, los educadores, cada una de las categorías, hasta el personal de servicios. Dice qué es lo que tiene que hacer. Bueno, pues dentro de esas tareas que se tienen que realizar en el ámbito de lo que es la docencia, pues ¿a qué actividades se refiere? Atención directa a menores, al comedor, las siestas, la higiene, labores de higiene, de acompañamiento, pero también la programación, la preparación de los materiales, la preparación del aula, la organización, la atención a la familia, actividades externas y esa formación profesional a la que hacía alusión Antonio, que es fundamental para cobrar ese complemento. Todas estas tareas forman parte de nuestra jornada laboral y por lo tanto computan, son minutos y horas trabajados a cuenta de las 32, 38, 39 horas o en cómputo anual, lo que corresponde a cada categoría. ¿De acuerdo? Todo se considera que forma parte dentro de nuestra jornada. Las reuniones que se puedan organizar. Bien. Cabe la posibilidad, bueno, lo que marca vuestro convenio colectivo es que para ver cómo se distribuye esa jornada, cómo se hace en la práctica, pues al inicio de cada curso, las empresas, cada centro, tiene que organizarlo y tiene que distribuirlo, de forma que cada trabajador tenga su asignación semanal, mensual y anual con sus periodos correspondientes de vacaciones. Si no hubiera acuerdo, el convenio dice como máximo 9 horas, porque ahora vamos a ver que hay una serie de máximos que establece el Estatuto de los Trabajadores que ningún convenio y tampoco el nuestro puede contravenir. Y luego existe una posibilidad que puede que algún centro vuestro lo haya utilizado, que es lo que se llama distribución irregular de la jornada. Imaginaros, hay a lo mejor una época del año que se precisa una mayor atención a los niños, pues a lo mejor o hay reuniones y se marca una jornada superior a la habitual que luego es compensada durante otro periodo que es inferior. Es decir, que se puede distribuir de forma irregular, que no siempre se haga el mismo horario. Vuestro convenio no dice nada al respecto, entonces nos vamos a lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, que como máximo podría ser un 10%. ¿Esto por qué os lo digo? Porque si en alguna ocasión en un centro vuestro hay alguna semana que tenéis más horas y así se plasma en el calendario laboral, eso es posible porque existe esa posibilidad que regula el propio Estatuto de los Trabajadores. No es muy habitual, creo, en nuestro sector, pero cabe la posibilidad que algún centro pues, pueda realizarlo. Pero estas distribuciones irregulares, que sepáis como todo, los centros no pueden imponerlo porque sí, sino siempre se tiene que justificar, siempre tiene que haber una justificación por medidas organizativas, porque hay un periodo de mayor actividad, por alguna cuestión de adaptación al centro, alguna normativa o alguna cuestión que quiera implementar. Siempre tiene que haber una justificación y siempre se tienen que respetar, siempre hay que respetar la jornada máxima, los descansos diarios, los descansos semanales, las vacaciones y la conciliación y derechos individuales de los trabajadores. Son cosas que siempre habrá que respetar. Pero cabe esa posibilidad. ¿Cuál es el descanso semanal? Lo dice el Estatuto de los Trabajadores y lo dice nuestro convenio. Pues mirad, a todos os suena, mínimo 12 horas entre el final e inicio de la jornada. ¿Y qué descanso semanal tenemos? Pues mirad, nuestro convenio dice día y medio continuo. Yo sé que la mayoría tenemos 2 días, el sábado, sábado y domingo continuado, pero cabría la posibilidad de que la jornada, digamos, vuestra jornada se distribuya de lunes a sábados. Siempre tendrá que tener libre el sábado por la tarde y el domingo entero, o en el caso que no fuera posible, día y medio entre semana. Y el convenio, nuestro convenio, marca que como mínimo un fin de semana tiene que haber de descanso continuado. Lo habitual es sábado y domingo, pero que sepáis que existe la posibilidad por el propio convenio, porque así lo dice, que haya un día y medio de descanso semanal. ¿De acuerdo? Luego, pasamos a un tema que es qué pasa durante la jornada. Entonces, ¿qué 2 circunstancias puede haber? Pues mirar, hay una que es que lo marca el estatuto y el convenio no dice nada,
El estatuto dice que en las jornadas de más de 6 horas, obligatoriamente el trabajador tiene que tener un mínimo de 15 minutos. ¿Para qué? Para el bocadillo, para lo que le dé la gana. Esos 15 minutos, el estatuto dice, si el convenio no dice nada, es tiempo que no se trabaja. Por lo tanto, si tengo un horario de 9 a 5 y descanso 15 minutos, pues no salgo a las 5, salgo a las 5:15. Esto pasaría en vuestro convenio porque el convenio no dice nada. Lo voy a ligar con lo que es el tiempo para comer, sobre el cual tampoco dice nada el convenio. ¿Es la comida tiempo de descanso? No tenemos ninguna disposición exacta que nos lo diga. Entonces nos vamos a lo que dice el estatuto y sobre todo la jurisprudencia. Entonces decimos, mirad, cuando el descanso es real, hay un descanso real, no forma parte de la jornada. A mí me dicen, vete media hora a comer, esos 15 minutos del bocadillo, otros media hora luego para comer o 1 hora tienes. Y te puedes ir del centro. No tienes ninguna responsabilidad, ni coger el teléfono. No estás a disposición de nadie, del centro. Te vas donde te da la gana. Eso no forma parte de la jornada. Con lo cual, si tu horario fuera de 9 a 5 y tengo 1 hora para comer, yo tengo que salir a las 6, porque esa hora se excluye, tengo que recuperarla. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa habitualmente aquí en nuestro sector? Que durante el tiempo de comida, como tenemos que hacer labores de higiene, ¿qué pasa? Atendemos a los niños y a lo mejor comemos hasta con ellos. O nos vamos 5 minutos y comemos algo, mientras que una compañera pues atiende. Estamos de alguna manera, o sin de alguna manera, directamente, pues a disposición del centro. No podemos abandonarlo, aunque nos dejen una salita. Vete a la salita, que ahí puedes comer. Ya, pero puedo comer, pero si pasa cualquier cosa me llamas. Es decir, no me puedo ir donde me dé la gana. Estoy a disposición del centro. Muchas veces directamente atendemos a los menores. Bien, o también puede pasar, estamos en la salita que nos dejan, pero si no tenemos un relevo, pues no podemos dejar a los niños solos, porque les tenemos que atender en las siestas. ¿Qué pasa con ese tiempo? Pues que ese tiempo no es de descanso. Entonces, ese tiempo sí forma parte de la jornada y ese tiempo computa. Y entonces pasaría lo mismo que esos 15 minutillos de los que os he hablado antes. Es decir, ¿qué es lo que define que forme parte de nuestra jornada o no? Si estoy a disposición del centro o no. ¿Y cuándo estoy a disposición del centro? Cuando me pueden llamar en cualquier momento. Si yo tengo que estar localizable por si pasa cualquier cosa, pues estoy a disposición del centro, con independencia que en ese momento esté dando de comer a los niños o dándoles un paseo o contándoles un cuento. Es el estar a disposición. Si es entonces tiempo de trabajo, tener en cuenta que sí forma parte de la jornada laboral y computa. Y lo tenemos que meter dentro de las horas que hemos hablado antes, las 32, 38, 39. ¿De acuerdo? O sea, es muy importante ese matiz, el estar a disposición del centro o no estar a disposición del centro. Hasta ahí tenemos una jornada y entonces existen lo que se llama las horas extraordinarias. ¿Qué son las horas extraordinarias? Todos hemos oído hablar de las horas extras. Las horas extraordinarias son aquellas que se realizan por encima de nuestra jornada. Cualquier maestro que realice más de 1.398 horas en cómputo anual, esas horas son horas extras. Si semanalmente va haciendo más de 32 horas, tendrá que compensarse. Anualmente no se pueden hacer más de 48 horas y media, es el máximo del convenio. El estatuto dice que como mucho son 80. En educación infantil nos lo reduce nuestro convenio a 48 horas y media. ¿Cómo nos tienen que pagar la hora extra? Pues nos la pueden pagar de 2 maneras. En dinerito, con lo cual nos tienen que pagar como mínimo lo que vale la hora. No tienen la obligación tampoco de pagar más. O nos la pueden compensar por tiempos equivalentes. Si yo he hecho 5 horas extras, pues tengo 5 horas de un día que hoy bien no voy a trabajar o me voy a mitad de la jornada. ¿De acuerdo? Y luego tenemos lo que el convenio marca, horas de mera presencia. Las horas de mera presencia son aquellas que el convenio dice claramente que no se consideran dentro de la jornada como trabajo efectivo, ni computan ni forman parte de las horas extraordinarias. Pero también el convenio lo que nos dice es que yo estoy allí porque quiero. Es decir,
Yo no forma parte de mi jornada, pero me puedo quedar porque esté esperando a un hijo mío que está en otro nivel o porque, por motivos varios y variopintos. Es decir, siempre que sean voluntarias, no computan, lógicamente, porque también es muy importante que sepáis que las horas extras no las elegimos los trabajadores. Para que una hora sea extra, me tiene que decir, la empresa me tiene que decir, te tienes que quedar y yo tengo que aceptarlo. Porque si no, con quedarnos 5 horas ya tenemos 5 horas extras o viceversa, ¿de acuerdo? Es decir, las horas extras tienen que venir de alguna manera impuestas por la empresa, no impuestas, propuestas por la empresa y aceptadas por el trabajador, ¿vale? ¿Cuál es la clave práctica? Pues como todo, distinguir, estoy de forma voluntaria y pasiva, no computa, pero es un tiempo que me imponen, es necesario o es funcional. Por ejemplo, se me ocurre, yo tengo un horario de 9 a 5, pero resulta que yo a las 5 no salgo nunca. No salgo nunca porque la entrega de los niños, cuando los padres vienen a recogerles, es a las 5. Bueno, pues ahí hay algo que no funciona, porque si yo tengo una fila de 20 padres que vienen a partir de las 5 o de las 5 menos 5 y mi horario de salida es a las 5, hay algo que no cuadra, porque no es que yo me quiera quedar hasta las 5:30 o las 5:15, sino que no da materialmente tiempo. Entonces, eso es un desajuste que de alguna manera se tiene. No sé si hay alguna persona que dice algo que sobre la marcha me estaba diciendo para comentar. Mira, sí, te plantean, por ejemplo, si hacemos 8 horas en una escoleta privada, la empresa tiene, bueno, dice derecho, será obligación, de ofrecernos la comida del comedor al trabajador. No, vamos a ver, la empresa, tú podrás, depende de lo que ahí, no tiene obligación de ofrecerte la comida, no te tiene que dar de comer. Otra cosa es que si tú estás comiendo con los alumnos, entiendo, ahora mismo no te puedo decir lo que, no he visto que en el convenio tengo obligación de darte de comer, pero ahora mismito te lo miro y te lo confirmo. Porque vosotras, le hago la pregunta a esta compañera, ¿coméis con los niños? Sí, la persona que me ha dicho, ¿come con los niños? Bueno, si eso que me conteste, yo miro si me dice algo el convenio de que tenga obligación. Sí. Bueno, si es hora cuando termine, hacemos todas las preguntas. Sí, mejor, porque si no te voy interrumpiendo. Sí. Y algunas son más relacionadas y otras son de temas anteriores. Claro, vale. Sí, vale, relacionado con el comedor. Bueno, yo lo que me refería es con la jornada, con lo que es el tiempo. Es decir, si tú estás acompañando a los niños, ese es un tiempo de trabajo tuyo y que obligatoriamente tiene que computar como parte de la jornada. Entonces, es tiempo de trabajo, con independencia que la empresa te dé de comer o no te dé de comer. Es decir, si tú estás ayudando, computa como horario de trabajo con los niños, porque normalmente a los niños de 0 a 3 años les ayudáis y les ayudan o bien los auxiliares o los educadores a darles de comer y es tiempo que computa. Vale. En el tema de las horas extras que estábamos hablando, de horas extraordinarias, tiempo de presencia, lo fundamental, como os decía, es esto, si es voluntaria y pasiva o es un tiempo impuesto, necesario o funcional. Vale. Luego tenemos lo que es la jornada a tiempo parcial. La jornada a tiempo parcial, que nos la regula también el convenio, pues la parcialidad es un porcentaje. Entonces, ¿cómo se calcula el porcentaje? Pues mirar en función de la jornada que tengáis. Si, por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo de un educador infantil que tiene 38 horas, pues si nos contratan 20 horas, hallamos la parte proporcional y trabajaría el 52,63 de la jornada. ¿Qué es lo que pasa? Que tanto el salario, sus complementos, todo se calcula proporcionalmente a la jornada, pero el trabajador tiene los mismos derechos. Es decir, los descansos no son proporcionales, tienen los mismos descansos, los mismos días de vacaciones, el mismo derecho a conciliación, los mismos permisos. Es decir, eso no se ve reducido de forma proporcional, sino simplemente lo que es el salario. ¿De acuerdo? Los trabajadores a tiempo parcial veremos que pueden hacer unas horas que están por encima de su parcialidad y esas horas por encima de su parcialidad, que se llaman horas complementarias, no llegan a la jornada máxima, porque la jornada máxima por encima son horas extras, pero entre tu jornada a tiempo parcial y la jornada máxima se pueden hacer horas que se llaman horas complementarias. ¿De acuerdo?
Luego tenemos la jornada nocturna, que simplemente que sepáis que existe, que siempre que realizamos un trabajo entre las 10 y las 6 de la mañana se considera trabajo nocturno y lleva un incremento del 25% del salario base. No creo que sea en este caso. Y luego, respecto de la jornada, pues existen dos cosas que son importantes. Una es la reducción de jornada y las adaptaciones de jornada. ¿Cuándo podemos pedir reducción de jornada? Pues hay una reducción que nos la tiene que dar la empresa en principio sí o sí, que sería por guarda legal y cuidados familiares, que es hasta que un menor cumpla los 12 años o tenga una discapacidad, o en el caso de familiares, pues mirar en el caso de familiares el cónyuge o pareja de hecho, el familiar hasta segundo grado de consanguinidad afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, es decir, los hermanos, los hijos de la pareja de hecho. Tiene que darse una serie de circunstancias, que es por razón de edad, accidente o enfermedad, no puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida. Y en estos casos podemos reducir la jornada, también se reduce el salario. ¿Y cuánto podemos reducirlo? Entre 1/8 y la mitad de la jornada. Y tenemos aquí una ventaja, y es que ese periodo, aunque imaginaros que hagamos una reducción del 50%, pues a efectos de nuestras cotizaciones por una incapacidad permanente, por muerte y supervivencia, que es la viudedad o la orfandad, o para jubilación, en esos casos se considera la cotización hecha al 100%. Pero, y también para el desempleo, para la prestación de desempleo, pero no para la incapacidad temporal. Es decir, que si nosotros estamos en una reducción de jornada y nos ponemos enfermos, pues la base de cotización de la incapacidad temporal se calcula con la base de cotización reducida del tiempo que estamos realizando. ¿De acuerdo? Solamente es esa ficción al 100% para estas prestaciones que os digo. Luego tenemos otra reducción, que es para casos de cuando tenemos algún hijo enfermo con cáncer o con una enfermedad grave. En principio, lo que dice la ley, porque aquí nuestro convenio colectivo copia la ley, pues nos exige que tenga que haber un ingreso hospitalario de larga duración. Este ingreso hospitalario ha sido ya matizado por el Tribunal Supremo, que no lo exige, porque lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que también el menor tiene que intentar hacer una vida lo más normal posible, y lo que no quita que esa necesidad de cuidados directos y continuos, permanentes, estén acreditados y, por lo tanto, tengamos derecho, por un lado, a esa reducción de jornada, y esta reducción de jornada, además, tiene asociada una prestación de la Seguridad Social. Porque, fijaros, aquí la reducción de jornada, el mínimo es la mitad. Yo no puedo reducir menos, o sea, como mínimo la mitad. ¿Y hasta qué momento, hasta qué porcentaje de jornada? Pues hasta el 99%, porque si ya fuera el 100% ya no sería reducción, ya sería excedencia, que es otra cosa. Entonces, podemos hacer una reducción de jornada del 99%, que en esos casos, pues muchas veces las empresas ni siquiera te obligan a hacer ese 1% o lo realizas, y puedes tener derecho a la prestación correspondiente de la Seguridad Social. Y también en estos casos se considera cotizado con la jornada previa a la reducción. Comentaros de antes de la reducción por guarda legal y cuidados familiares, que esta ficción de tener cotizado hasta el 100% para estas prestaciones que os he dicho es solo durante 3 años. Bueno, solo hasta 3 años. Si pedimos menos, menos, pero como mucho 3 años. Luego tenemos otra figura distinta, que es la adaptación de jornada por conciliación o para la conciliación, ¿no? Que esto, nuestro convenio no dice nada, con lo cual nos tenemos que acoger a lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Que, bueno, pues que se permite solicitar la adaptación tanto en cuanto a la duración, la distribución o los horarios. Entonces, en estos casos de adaptación de la jornada, lo que nos dice el Estatuto es que tienen que ser adaptaciones razonables, las tienes que justificar, acreditar, tienen que ser proporcionales a lo que son los intereses tuyos, pero también los de la empresa. Si nosotros lo solicitamos, fijaros, la empresa tiene la obligación de contestarnos en 15 días. Nos puede decir conforme, no nos dice nada. Si no nos dice nada, ese silencio se interpreta positivo, que tenemos derecho, que nos ha dicho que sí. Nos puede decir que no directamente, o nos puede proponer también una
adaptación alternativa. Tiene en todo caso siempre que justificarlo y si no estamos conformes, lo mismo que si no nos dan la reducción de jornada, que en principio nos la tienen que dar, en el caso que os he comentado al principio, por guardia legal y cuidados, pues tenemos un procedimiento judicial que es urgente, que no tenemos que pasar por la conciliación previa y el juez directamente es el que decide. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que en los temas de adaptación entiendo que en nuestro ámbito es más complicado, pero a lo mejor podría ser, pues por ejemplo, si hay un trabajador que en principio tiene que ir una hora antes o hora y media antes para preparar clases o para lo que sea y le surge una situación familiar, pues a lo mejor ahí cambiar el horario o pedir una reducción de jornada. Si pides una reducción de jornada por adaptación, pues ahí sí tendrías una reducción de salario proporcional, ¿de acuerdo? Es decir, que son diferentes medidas, pero ya os digo que siempre tienen que ser proporcionadas también y en función del ámbito en el que nos estamos moviendo. Tampoco podemos pedir teletrabajo, una tontería. Es decir, que tienen que ser siempre cosas que puedan llegar a plantearse y realizarse. Y luego están para las víctimas de violencia de género, que Antonio os ha comentado antes, caben tanto las reducciones de jornada con salario como adaptaciones horarias. Bueno, hay diferentes medidas que se pueden adoptar en función de las circunstancias de las personas que se encuentran en esa situación. Vale. Luego hemos estado hablando de lo que es lo relacionado con la jornada. Entonces ahora tenemos otro concepto que es el horario. Pues, ¿qué es el horario? ¿Cómo se distribuye la jornada? Y mira, respecto al horario tenemos el anexo 5 de vuestro convenio colectivo, que nos dice unas cuantas cosas. Entre otras cosas nos dice que se tienen que fijar unos horarios de entrada y salida en principio comunes. Bueno, en el horario se tienen que fijar los descansos que hay y la distribución semanal, qué horario voy a realizar. La jornada puede ser la misma y el horario distinto. Yo puedo empezar de 8 a 4, de 9 y media a 5 y media. Hago la misma jornada, pero los horarios son distintos. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que nos dice el convenio? Pues el convenio dice que el centro tiene la obligación de, al inicio de cada curso escolar, de entregaros el cuadro horario de cada trabajador. Y aquí tiene que intervenir la representación legal de los trabajadores. Es decir, esto se tiene que hacer previa consulta con la representación legal de los trabajadores. ¿Y qué se tiene que tener en cuenta? Dos calendarios que hay que diferenciar, el laboral y el escolar. Y ahora vamos a ver la diferencia entre el calendario laboral y el escolar, porque muchas veces se confunden. Se tiene que incluir la jornada total, ahí se tienen que indicar qué vacaciones hay, tanto el mes como los 10 días adicionales, se tienen que tener en cuenta los festivos, que son festivos y que no se pueden sustituir. Queda en el horario, ¿de acuerdo?, de cada uno. Y eso se lleva en un registro horario y ese registro horario de jornada, que es obligatorio por ley, está a disposición de los trabajadores, de la representación legal de los trabajadores, si lo he puesto bien, y de la inspección de trabajo, ¿de acuerdo? Y pasamos al siguiente punto, que es otro concepto, el calendario laboral. Y fijaros que aquí digo calendario laboral, no calendario escolar. ¿Y qué nos dice el calendario laboral? Pues organiza la distribución del tiempo durante todo el curso. ¿Qué días se trabajan? ¿Cuál va a ser la jornada que vamos a hacer? ¿Semanal, mensual, anual? Se tiene que hacer referencia a los cuadros horarios, las vacaciones que hay, los festivos que hay, las actividades del centro, si hubiera algún periodo no lectivo, que ahora vemos lo que puede pasar. Porque el calendario laboral no es que no coincida necesariamente con el escolar, es que normalmente no coincide el calendario laboral con el calendario escolar. El calendario laboral, ¿quién lo establece? Pues lo establece la empresa al inicio de curso. ¿Qué es lo que precisa la representación legal de los trabajadores? El horario de cada trabajador. De acuerdo, el cuadro horario. Y en el cuadro horario, como os he dicho antes, se tiene que tener en cuenta el calendario laboral y el calendario escolar. Puede tener ajustes, porque puede haber algún festivo que no esté al inicio de curso, porque siempre los cursos empiezan en septiembre, puede que no esté, pues luego se readapta, ¿de acuerdo? En educación infantil lo tenemos regulado en el artículo 16, y vuelvo a decir lo mismo. Vacaciones, descansos, actividades. ¿Y por qué es importante el calendario? Primero, porque es una obligación. Hay muchos centros que a lo mejor no lo hacen, mala cosa. Si no lo hacen, mala cosa, ya os digo. Pero segundo, porque da previsibilidad, nos evita cambios arbitrarios, nos permite conciliar. Yo sé cuándo voy a tener las vacaciones,
yo sé cuándo hay festivos, yo sé cuándo va a haber a lo mejor un día que me voy a tener que quedar hasta más tarde porque va a haber una reunión adicional. Todo eso tiene que estar contemplado. Podrá surgir luego alguna cuestión puntual que tendrá que modificar el calendario laboral, pero eso puede pasar y no es incompatible con una buena llevanza de la organización del centro. Pero en principio tiene que estar establecido teniendo en cuenta los calendarios que tienen disponibles al inicio de cada curso. Mirad, aquí os he puesto así para que veáis en el calendario laboral con calendario escolar. Calendario laboral, ¿qué organiza? El trabajo, lo que yo trabajo. Y el escolar, la actividad educativa, lo que tienen que hacer los niños. El calendario laboral lo realiza la empresa. El escolar, la administración educativa. El laboral marca jornadas, horarios, vacaciones y descansos laborales. Los festivos son del calendario laboral. ¿Qué marca el escolar? Los días lectivos y las vacaciones escolares, que en vuestro caso pues no es así porque abren habitualmente, pues a lo mejor salvo el mes de agosto, pero distinguir. El calendario laboral en definitiva afecta al trabajador y el escolar a los alumnos. Que no haya una actividad lectiva no quiere decir que no trabajemos. Podemos utilizar ese trabajo para organizar las clases, preparación de actividades, reuniones de coordinación para las 1001 tareas que tenéis que realizar. Y siempre respetando, mirar, jornada, descansos, vacaciones y todo debe estar en el calendario laboral. El calendario laboral y los horarios son fundamentales. Entonces, nos quedamos con que la jornada es el total de horas que trabajo, el horario en qué momentos los trabajo y el calendario los días que trabajo, donde van a aparecer los festivos que hay. ¿Qué dudas podemos tener respecto a esto? ¿Pueden cambiarme el horario? Pues sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que el horario, la jornada y la distribución del tiempo son una serie de elementos esenciales dentro de una relación contractual, dentro de un contrato de trabajo. Entonces, tiene unos límites importantes. Primero, que la empresa lo tiene que justificar, tiene que estar perfectamente justificado por razones organizativas o razones que el centro te dé y siempre para que tú puedas accionar tiene que ser relevante. Si es relevante y esencial, pues tenemos aquí la figura de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que yo podré decir estoy de acuerdo, podré decir no estoy de acuerdo porque no lo justificas y voy al juez a que me lo digan, o si es de carácter esencial, podré decir, bueno, mira, pues yo resuelvo mi contrato de trabajo y me indemnizas con 20 días por año trabajado con el máximo de 9 mensualidades. Para eso tiene que ser una esencial en jornada y en horario. Pero que sepáis que existe esa posibilidad de modificación con esos límites. Si es individual o si es colectiva, tiene que intervenir la representación legal de los trabajadores. ¿Las reuniones cuentan como jornada? Sí, ahora hablamos de las reuniones. ¿El tiempo de presencia es hora extra? Pues hemos dicho que no. Dependerá si es voluntario o pasiva, si existe trabajo efectivo, autorizado por el centro y aceptada por el trabajador. ¿Pueden hacerme recuperar festivos? Pues no. El festivo es festivo, forma parte del calendario laboral. ¿Qué pasa con las actividades externas? Yo creo que esto es menos problemático. Todos sabemos que es tiempo de trabajo efectivo, aunque nuestra labor sea el acompañamiento de los menores. Es decir, el criterio no es estoy dentro del aula, es tiempo de trabajo y si no estoy dentro del aula, pues no lo es. No, si seguimos prestando servicios y estamos a disposición de la empresa, es tiempo de trabajo. ¿Y con las reuniones? Pues las reuniones ya hemos dicho que forman parte de la jornada y así viene regulado pues, en el Estatuto de los Trabajadores, como os he comentado, el artículo 14, que además se remite al artículo 12 en cuanto a las funciones de cada categoría. ¿Qué es lo que pasa con las reuniones? Que muchas veces a lo mejor se pueden realizar pues fuera o actividades fuera de horario. Bueno, pues si se realizan fuera de horario, no se incluyen en el calendario laboral, porque si yo sé que voy a tener X reuniones al año fuera del calendario laboral por necesidades de la empresa, lo tengo que poner en el calendario laboral y en el cuadro horario de cada profesor, de cada maestro, de cada educador. Cuando no se registran, cuando no me las están computando como jornada,
Y muchas veces esto, ¿qué hace? Genera un exceso de jornada, porque a mí me ponen un horario con el máximo de la jornada y las reuniones o determinadas actividades me las ponen fuera. Pues eso es lo que no se puede hacer. O cuando impiden los descansos mínimos. Tenemos, como hemos dicho, mínimo esos 15 minutos. Mínimo 15 minutos para mí, para que yo haga lo que me dé la gana. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una jornada de más de 6 horas. Al menos tengo que tener ese tiempo. ¿Qué es lo que pasa con estas reuniones? Que ahí nuestra pelea es, tiene que computar como tiempo de trabajo, debe integrarse en el cómputo anual. Es más, deben venir reflejadas en el calendario laboral y en nuestro calendario personal, de acuerdo a nuestro cuadro horario. Y si nos genera un exceso de jornada sobre la jornada que estamos realizando, se nos tiene que compensar o retribuirse. ¿Cuándo se compensan? Pues mirad, en el anexo nos dice, el anexo del convenio, nos dice que se podrán compensar, porque viene reflejado, preferentemente en los meses de julio y agosto o de octubre a diciembre del siguiente curso escolar. Es decir, que establece preferentemente en estas fechas, pero en todo caso tienen que ser compensadas. Lo mismo si realizamos una actividad que ocupa más tiempo de nuestra jornada habitual, pues ese exceso se tiene que computar, ¿de acuerdo? De la misma manera. Si esto no está metido en el calendario, pues luego se tiene que incluir a los efectos de que no genere ese exceso de jornada. La cuestión es que nos movemos en el marco de una jornada y de ahí es el máximo que nosotros debemos realizar por el salario y por el contrato que nosotros tenemos. Situaciones que pueden aparecer en verano, pues que cambien horarios y nos cambien determinados turnos. Bueno, pues lo mismo, tiene que estar previamente establecido en el calendario laboral, en nuestro cuadro horario, no elimina descansos, no permita superar nuestra jornada anual y no se puede improvisar, porque es fundamental que tengamos definido cuál es nuestro horario a principio de cada curso y ese horario tendrá que respetar lo que nuestro contrato de trabajo dice. Es decir, si yo tengo un contrato de trabajo que presto servicios de lunes a viernes, pues no me pueden poner un sábado, porque yo ese sábado es de libre disposición mía. Entonces ya ahí sería un cambio de horario que me tendrían que justificar y yo tendría la opción de acudir a la jurisdicción social para que me digan si se puede autorizar o es justificado o no es justificado. ¿De acuerdo? Contrato. Fiestas escolares y días no lectivos. Aquí también tenemos que distinguir lo que es un día no lectivo de un día no laborable. El día no laborable, festivo. Todos los trabajadores. No trabajamos el día 1 de mayo, no trabajamos. Hay días, día de Navidad, son días festivos. Los festivos nacionales, autonómicos y locales. Y luego hay días no laborables que los niños no tienen que ir al centro, pero que no necesariamente nosotros tenemos ese día como festivo. ¿De acuerdo? Son días en los que para nosotros son días de trabajo. Se pueden dedicar a formación, a limpieza de las aulas, para organizar, a programación, a coordinación, preparación de actividades. Es decir, el día no lectivo no es día no laborable. Y lo relevante, ¿qué es lo importante? Que lo marca el calendario laboral. Nuestro calendario laboral nos dice los días de trabajo, con independencia que haya o no haya niños. ¿Vale? Más cosas. Esto es un poco más. Las horas complementarias que os comenté antes, que se hacen el exceso de horas de un contrato a tiempo parcial y las extras en un contrato de jornada completa que se hacen por encima con el máximo, recordar, de 48 horas y media. Siempre hay que compensarlas. Siempre. Y vamos a ir terminando para que simplemente estéis ojo a visor y cosas que nos puedan poner señales de alerta. Si no tenemos el calendario claro, expuesto al inicio de cada curso, si no se controla el cómputo anual, te ponen horas tal, pero no, tiene que estar computado. Que el cómputo anual no supere las 1.398, 1.661, 1.704. Si nos ponen reuniones al margen del calendario, aquí nos ponen las reuniones de un día para otro, de semana en semana, pero no aparece ni una reunión dentro del calendario. Cuando verbalmente nos cambian, oye, por favor, sal mañana 1 hora más tarde, no, todo tiene que estar.
Cuando tenemos trabajadores a tiempo parcial, que muchas veces es habitual, y trabajan más de sus horas, bueno, pues eso denota una mala organización. Cuando no nos computan nuestros tiempos de comedor, nuestras salidas, nuestras reuniones, o se nos improvisan cambios de turnos, o confunden días no lectivos con días no laborables. Es decir, son señales de alerta que tenemos que estar al tanto. Recomendaciones. Miramos nuestro contrato. ¿Qué dice nuestro contrato? Nos han contratado maestros. Sé el máximo de horas que tengo que hacer, 32, 1.398. Presto mi jornada de lunes a viernes. Vale, ya tengo ahí el encuadre. Me dan mi cuadrante, mi horario. En el horario se respetan, porque yo cuento, me meto en un Excel y me cuento las horas. Y efectivamente ahí tengo mi máximo de jornada. Debo guardar siempre los correos electrónicos, circulares, instrucciones que impliquen cambios en la distribución de la jornada o reuniones. Debo guardarlo para justificar. Cuando no se tienen en cuenta los descansos, habitualmente los excesos, todo eso son cuestiones que tenemos que establecer, guardar, computar y contar nuestras horas para ver si realmente se cumple o no nuestra jornada. Mirar, jornada anual por categoría. Calendario laboral al inicio de cada curso. Separar entre el laboral y el escolar. Reuniones, salidas, el comedor activo, es decir, que nosotros trabajamos durante las horas de comedor. Todas las reuniones de programación, de coordinación, de atención, se computan, porque está computado. ¿Me computan o no mis pausas de comida? ¿Tengo pausa real de comida o no? Si queda fuera de la jornada, es que es descanso real, pero que sea descanso real. Si atiendo a los menores, computa. Horas extraordinarias. Lo que hago además es que resulta que me estoy quedando todos los días porque nunca salgo a la hora y el centro lo sabe y me dice que me quede, porque no puedo irme hasta que venga el último padre y me estoy quedando, pues eso me lo tienes que compensar, ¿vale? Porque es funcional esa hora extra que estás haciendo, puedes pelear por ella. Cambios relevantes de horario, que no sean modificaciones sustanciales, ver si lo es, hasta qué punto es relevante. Y luego la apertura de días de verano, no lectivos, al final que no superen la jornada, eso es lo importante. Y luego tenemos la herramienta del registro, lo que se llama la trazabilidad documental, es decir, calendario, cuadrantes, comunicaciones, todo debe quedar reflejado. Y siempre tendremos la opción de decir mi horario es este y de escribirlo. ¿De acuerdo? Y yo creo que ya para finalizar es lo mismo, jornada cuánto trabajo, horario cuándo, calendario los días, el convenio que sepáis que nos fija nuestros límites, nos protege los descansos, organiza nuestros tiempos de trabajo y una buena organización, siempre pensar para todos que una buena organización del tiempo protege nuestra salud, salud de los trabajadores, la conciliación, que es fundamental para la calidad educativa del centro, porque al final somos los que estamos con los menores. Y yo creo que con esto termino. No sé si tenéis dudas, he sido muy pesada, me he excedido en el tiempo. Nada, no te preocupes. Muy bien, muchas gracias, Ana. Pasamos, sí que hay una serie de cuestiones en el foro. En relación con la pregunta que hacían de si hacemos 8 horas en una escoleta privada, la empresa tiene la obligación de darnos la comida de comedor. He comprobado en el convenio y sí, el artículo 73 establece que cuando la empresa encomiende y se acepte voluntariamente la vigilancia del comedor, el trabajador tiene derecho a la comida, con lo cual quedaría contestado. Vale. Pregunta después Lucía Andreu. Se ha comentado que dentro de la jornada se tiene que programar o hacer los cursos para el CPP, pero si se hace en casa, ¿qué pasa con esas horas? Bueno, son horas que computan dentro de tu jornada, pero la empresa, entiendo yo, que te tiene que autorizar. Es decir, si yo lo estoy haciendo y la empresa me autoriza, pues son horas, al final las hago en mi casa, pues me las tendrán que reducir de la jornada, porque esas horas computan como jornada. O sea, eso está claro, que computan. Vale, perfecto. Preguntan también, Mari Carmen Argente, una maestra de infantil en escuela infantil 3-6 años, aunque sus horas son 32, ¿puede hacer 40 horas? ¿Eso puede ser? Siendo que se las pagan. Pues no. Vamos a ver. Nosotros tenemos máximo de nuestra jornada 32, 38, 39. Esa es la jornada. Y como mucho,
horas extras. Eso es lo que se hace irregularmente, aunque te las paguen. Es decir, como mucho te pueden pagar esas, si te riges por este convenio, ¿sabes? Es que no puedes hacer las horas que te dé la gana. Vale. Pregunta Cristina Tur. ¿No hay ningún plus como el de transporte, por ejemplo? ¿Solo es el salario base y el CPP? Sí. Lo que pone en las tablas salariales, no hay ninguna cosa más. Bueno, la comida que ha comentado Yolanda, nos dan de comer gratis. Vale. Pregunta, ¿puede un cuidador realizar una jornada semanal de 40 horas realizando 6 horas y media al día con categoría de educador y 1 hora y media al día con categoría de cuidador? A ver, o sea... Sería cuidador que tiene una jornada semanal de 40 horas, o sea, que si puede realizar una jornada semanal de 40 horas que se distribuirían 6 horas y media como educador y 1 hora y media como cuidador. Vamos a ver, mientras que se respete el máximo de horas, pero es que en el máximo de horas, a ver... No sé cuántas tiene el cuidador. Es lo que Son está... 39, entrará dentro de otras categorías. Es que es lo que estaba revisando, ¿no? O sea, es que lo que tenemos es maestro, educador y el resto de personal. Entonces, son 39 horas. 39 como cuidador. Bueno, podría hacer, porque como cuidador hace hora y media y 6 horas y media como educador. Habría un exceso de horas ahí, sí. Sí. Ah, perdón, dice, no había visto lo siguiente. Dice, perdón, la pregunta está mal expresada. ¿Puede un educador realizar una jornada semanal de 40 horas siendo o realizando 6 horas y media con categoría de educador y 1 hora y media con categoría de cuidador? No, en este caso peor, claro. Aparte que, vamos a ver, yo creo que eso son un poco de trampas, ¿no? Es decir, tenemos una jornada máxima, que, bueno, ahí lo que pasa es que cómo se puede controlar, ¿no? Pues, la inspección te puede controlar, cualquier denuncia que pueda surgir por el trabajador si le interesa, es decir, que hay cosas que no están bien hechas y son sancionables, ¿vale? Claro. Vale, pregunta Esther Matas. Con respecto a los cursos no me ha quedado claro, ¿se realizan dentro de la jornada laboral? Y ponía según grupos de cotización 1, 2 y 3, pero si somos del grupo 5... Vamos a ver, la formación se tiene que hacer dentro de la jornada laboral. Toda la formación se tiene que hacer dentro de la jornada laboral. Así lo pone el artículo, me parece que es el 14. El 14 se entienden incluidas dentro de la jornada las horas destinadas a la formación y perfeccionamiento profesional en los términos establecidos en el artículo 59, que es el artículo del que os ha hablado Antonio, para complemento de formación. Vale, y lo de los grupos de cotización, dice, ponía según grupos de cotización 1, 2 y 3, pero si somos del grupo 5... Del grupo 5, pero... Quizá eso se refiere más a la cotización de la seguridad social, sí, que son los grupos y los otros son las categorías. Sí, se está mezclando con... Exactamente. Es lo que aparece en la nómina, es el grupo de cotización, dependiendo, y lo otro que estaba hablando ella es las categorías de los grupos profesionales. Puede ser. Gracias, Miguel Ángel. Nos dice Selúa, si mi jornada laboral es de lunes a viernes, ¿me puede imponer la empresa hacer un curso un sábado por el tema del CPP? Muchas gracias. Pues en principio se tiene que realizar, o sea, imponerlo. Tienes que hacerlo dentro de la jornada laboral. Ahí te están metiendo, no, o sea, desde luego, los cursos se tienen que hacer dentro de la jornada laboral. Y ese es el principio. ¿Que la empresa quiere intentar hacerlo el sábado? Vale, si yo lo hago el sábado, ¿qué pasa? ¿Que hago 4 horas el sábado, me das 4 horas el viernes? ¿Comprendéis? Es decir, el curso dentro de la jornada laboral. Yo creo que en esto el convenio es muy claro. Por lo menos, vamos, yo lo veo bastante claro. Vale, y por último, Vicky Hidalgo nos pregunta,
no es por último, acaba de entrar otra. ¿Los 10 días me pueden obligar a cogerlos en los días no lectivos por estar la escuela cerrada? Vamos a ver, en principio, ahí va a contestar mejor Antonio. Los 10 días no te pueden, es decir, ahí tiene que haber acuerdo entre empresa y trabajador. ¿Sabes? Yo entiendo que no te pueden obligar, ya te obligan a coger algunos, ¿no? Creo que cuando se cierra el día 24 o a lo mejor el día de... Yo entiendo que no te pueden obligar. No. Vamos, yo lo veo así. Antonio, no sé cómo lo ves tú. Sí, así es. Lo ves claro, ¿verdad? Sí. Vamos. Vale, nos pregunta Eva Fernández. El permiso... Ay, perdón que se me subió el chat, que entró otra. El permiso parental para conciliar de 8 semanas sin retribuir aún tiene que ser por semanas completas y podrían cogerse, por ejemplo, del 11 de julio, sábado, al 31 de julio, viernes de 2026. Sí, en principio. Entiendo que sí, está dentro. Yo creo que sí. Claro. Es un permiso no retribuido, siempre que... Sí. Tiene que ser por semanas completas, pregunta. Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Con respecto, Erika, con respecto al tema de las horas del CPP, si haces menos horas a la semana, en mi caso son 35 horas, ¿tendría que hacer las 60 horas que son a 38 horas o sería en proporción? ¿Las horas que se exigen para el CPP son proporcionales a la jornada o son, en todo caso, horas...? Va por proporción a su jornada. Son proporcionales. Vale, perfecto. Habría que calcular entonces. Vale, José Antonio nos dice, en Andalucía el 24 y el 31 de diciembre al 5 de enero y el Día de la Comunidad Educativa tienen carácter no lectivo. Luego no se pueden tomar como parte de los 10 días de vacaciones. ¿Es correcto? No, vamos a ver. Los días, vamos a ver, los días no lectivos son días que los niños no van a la escuela, ¿vale? Que dependerá del tipo de escuela, porque habrá escuelas en las que todos los días sean lectivos. Eso dependerá, ¿no? del tipo de escuela que sea. Entonces, vamos a suponer, es una escuela concertada de gestión indirecta, efectivamente, que consideran que esos días son no lectivos. Eso no quiere decir que pueden ser días laborables. Y ahí viene la eterna discusión que la ligamos un poco con los famosos 10 días, que te quieran imponer que tú estés de vacaciones y a cuenta de tus vacaciones, esos días no lectivos. Recordad, días no lectivos es calendario escolar. Días que no vas a trabajar porque son festivos es calendario laboral. Entonces, no es correcto. No es correcto que lo hagan, pero no es correcto, porque tú además, cuando realizas un montón de tareas que tenéis que realizar de preparación de actividades, para eso también pueden estar los días no lectivos, que no van los niños, no van los menores y que se pueden aprovechar para ese tipo de tareas, ¿no? Que no... Perdona, Yolanda, esa pregunta puedes repetirla otra vez, por favor. Es que no lo he escuchado. En Andalucía, el 24 y 31 de diciembre, el 5 de enero y el Día de la Comunidad Educativa tienen carácter no lectivo. Luego no se pueden tomar como parte de los 10 días de vacaciones. ¿Es correcto? Bueno, vale. Es que, claro, es que aquí es un caso particular porque lo han metido en el decreto que salió el año pasado de Andalucía. Han fijado esos 4 días que no son lectivos para los niños y las escuelas infantiles están cerradas. Entonces, deja ahí una zona gris en la que obviamente la escuela es un día laborable, pero no es lectivo para los alumnos y las escuelas están cerradas. Entonces, claro, al ser laborable, pero las escuelas cerradas, además por decreto de la Junta, entonces obliga de esos 10 días a coger ya 4 fijados que los marca la Administración en Andalucía en este caso. Pero claro, es un caso que, como estuvimos hablando Ana y yo el otro día, es que en cada comunidad hay particularidades porque una cosa está el convenio, pero después los decretos de cada comunidad autónoma. Entonces, en Andalucía, al fijar de los 10 días que tenemos vacaciones, ya 4, por así decirlo, vienen impuestos en este sentido por la Administración. ¿De acuerdo? Pero es el caso particular de esto de Andalucía, quedando los otros 6 de vacaciones, que son los que tendrían que fijar en el calendario, por los que los otros 4 ya vienen marcados por la Administración. Claro, es que luego efectivamente, y además eso para un tipo de centro que son los de gestión
indirecta, es decir, que luego tienes una escuela pues privada que podrá... No, pero por ejemplo, eso, por ejemplo, en Andalucía eso viene en decreto y es para todas las escuelas infantiles. Para todas, vale. Para todas, eso es decreto. Lo han hecho así para todas. Privada, adherida, lo que quiera, todas. Vale. Luego, fijaros, con el tema de las vacaciones, lo que comentaba Antonio es que en realidad esos 10 días adicionales lo que te dice es que se distribuyen durante el año. Y lo que dice el convenio es, a criterio del centro, oído el comité de empresa, bueno, oída la representación legal de los trabajadores. Y esos días se repartirán preferentemente en Navidad, Semana Santa y verano, ¿vale? Es decir, que el convenio lo que hace es dar una pauta. Entonces, ahí, ¿cuál es la labor de la representación legal de los trabajadores, no? El decir, bueno, vamos a distribuir, al principio de cada año, pues esos 10 días, si van a coincidir, pues probablemente en algunos sitios sí o sí, como acabáis de comentar, Miguel Ángel, pues el día de 24, Nochebuena, el día 31, en fin, X días. Y los otros días, pues bueno, habrá que verlos, pero tendrán que estar en el calendario siempre. Y a lo mejor ahí es pactar y negociar que determinados días los escoja el trabajador porque le pueda interesar. En fin, que eso forma parte dentro de lo que es la negociación, dentro de la pauta que dice el convenio. Claro, sobre todo era porque la confusión que había es que antiguamente, antes de este decreto que estaba comentando Miguel Ángel, había estado el mes de vacaciones, los 10 días, más estos 4 días que ya están fijados, ¿vale? Entonces, ahí es donde queda mucho la confusión ahora mismo entre compañeros, porque eso se quitó, se perdió y se quitaron. No más que se quitaron, no, sino que se metieron dentro de esos 10 días. Ahí es donde está la diferencia, que hace años atrás estaban esos 10 días más esos 4 efectivos que ha comentado el compañero anterior. Vale. No, perdona, una cosa. Yo trabajo en la Comunidad de Madrid en gestión indirecta y yo no puedo cogerme esos 10 días porque la escuela permanece cerrada por calendario escolar y además el ayuntamiento no permite abrir el centro esos días. Con lo cual yo no tengo la opción de elegir esos 10 días. Sí, lo está comentando Soraya, que también es de FESI de Madrid, que en la Comunidad de Madrid vienen fijados en calendario escolar Navidad y Semana Santa, que está cerrado, con lo cual os impiden ese derecho de elección de los 10 días, claro. Vale. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos. Esperemos que haya sido provechoso, que haya sido un rato, pues eso, de compartir, de formarnos todos y de poder resolver las dudas que teníamos. Os invitamos a seguir participando en las nuevas iniciativas que tengamos, tanto de compartir experiencias como de formación. Y como os decía al inicio, va a quedar grabada y se os va a enviar el enlace para que si, bueno, podéis pasárselo a compañeros que pudieran estar interesados, pues le damos una difusión mayor. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Bueno.